buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor, tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada. Si te perdieres, mi amada, alma, buscarte has en mí, que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada. Si te ves, te holgarás, viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino, si hallarme quisieres, a mí buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarme has en ti. Muy buenas tardes, amigos, compañeros de Literatura Visión, miembros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. A todos la bienvenida para un episodio más de Literatura Visión. Esperamos les guste y comenzamos con uno de los poemas más interesantes que tiene la literatura española. Se trata de Alma, buscarte has de mí. Es un poema místico de la literatura mística, de la poesía mística, y recita Pablo Ortega. El poema es de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, autora de este poema, y de la cual vamos a hablar en el día de hoy. Esta Teresa de Ávila, conocida y canonizada como Santa Teresa de Jesús, fue la santa que cambió el sentido literario de la poesía mística. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, nació el 28 de marzo de 1515 en Goterrendura, en Ávila, España. Fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, escribió obras espirituales como Camino de Perfección y Las Moradas. Hija de Alonso Sánchez Cepeda y Beatriz Dávila de Ahumada, tuvo 10 hermanos y 2 hermanastros de un matrimonio anterior de su padre. Nació un miércoles para más señas a las 5 de la mañana, como anotó su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, y este, hijo de un judío converso toledano, se había casado en segundas nupcias con la noble castellana doña Beatriz de Ahumada y habría aportado al matrimonio 3 hijos en su enlace anterior, a los que se sumaron 8, entre ellos Teresa. Dice en esta oportunidad, y cito: éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Contó la propia Teresa, que según ella misma admitía, era la favorita de su padre. Cuentan que a los 7 años convenció a su hermano Rodrigo para que se fugase con ella de casa y se fuera con ella a tierra de los moros, buscando el martirio. La fracasada intentona da muestra de la religiosidad que marcó su infancia y también de su carácter enérgico y su fuerte voluntad. Su carácter de gran envergadura y el impulso de seguir el camino que le mostrara su intuición, sin embargo, al crecer en el seno de una familia ultra religiosa,
se vio empujada a una espiritualidad encorsetada por la religión cristiana. No obstante, y más adelante, cuando consiguiera convertirse en monja, exploraría la fuerza del deseo y las posibilidades de la palabra a través de una poesía mística que toma los elementos propios de la religión para dotarlos de una nueva significación erótica y laica. Este fue seguramente el gesto de mayor osadía de Teresa, sobre todo si tenemos en cuenta que escribió en una época en la cual las mujeres no les estaba permitido empuñar la pluma. Pero antes de eso, tendría que atravesar momentos de represión, viéndose obligada antes de cumplir los 20 años de ingresar en el convento de las Carmelitas de la Encarnación en Ávila. No había otra alternativa para las mujeres de su tiempo, casarse o volverse religiosas. Formas distintas de un mismo y tremendo mandato, servir a los hombres. Su nueva forma de rebelarse ante las normas fue somatizando la angustia a través de severos problemas de salud que la llevaron a abandonar temporalmente su vida conventual. Durante su convalecencia, experimentó un proceso de conversión profunda que transformó su visión de la fe y la llevó a buscar una vida más austera y centrada en la oración. Este momento fue crucial para el desarrollo de su poesía, puesto que articuló la experiencia carnal como parte de la experiencia religiosa, la cual consiguió al encontrar en lo terrenal lo religioso, o sea, viceversa. Teresa nunca pretendió ser literata, sin embargo, el legado de Teresa de Ávila en la literatura es incalculable. Consiguió reformar la orientación del lenguaje místico y simbólico y presentar nuevos horizontes de encuentro con la palabra. Sus obras como El libro de la vida, Camino de perfección y Las moradas combinan una profunda experiencia mística en un estilo cercano y directo. La figura de Teresa de Jesús ocupa un lugar central, no solo en la historia de la espiritualidad, sino también en el desarrollo de la literatura española. Su obra sincera, honda y sorprendentemente moderna ha sido reconocida por generaciones de escritores como una de las cimas de nuestra lengua. Con razón, Dámaso Alonso la llamó un genio creador de la prosa castellana. Gracias a su estilo sirve de transición entre el medievalismo castellano y el siglo de oro, con lo cual hizo posible que la naturalidad de su forma de escribir se acercara lo más posible al testimonio oral. El mandato "escribo como hablo", formulado por el humanista Juan de Valdés, encontró en ella un exponente en la literatura mística, teniendo en cuenta que este tipo de literatura se esfuerza por expresar lo inefable del encuentro íntimo entre el alma del escritor o escritora, en este caso, con Dios. Hacerlo mediante el uso de un léxico y de una forma propias del habla más cotidiana tiene el mérito de hacerlo cercano. Teresa nunca pretendió ser literata. Yo no tengo letras, dice, afirma ella, y repite con humildad en el libro de la vida. Y sin embargo, esa confesión encierra un prodigio. Con su estilo directo, sin artificio ni retórica, creó una forma nueva de escribir que marcó para siempre el castellano. Azorín subrayaba este aspecto cuando decía y afirmaba: en Teresa de Jesús hallamos la prosa más natural y más viva de nuestro idioma. Se diría que conversa con nosotros en la misma celda. Su manera de escribir es, en realidad, una prolongación de su manera de hablar, espontánea, cálida, impregnada de humildad. Admiración de poetas y dramaturgos. La literatura del siglo de oro contemporánea de Teresa reconoció pronto la grandeza de la Santa de Ávila. Lope de Vega, el fénix de los ingenios, le dedicó sonetos en los que une poesía y veneración. Y dice uno de ellos: que muero porque no muero,
Santa Teresa divina, que en gracia tan peregrina a Dios tenéis prisionero. Eso lo dice Lope de Vega en uno de sus trabajos. Cervantes, que también conoció de cerca la espiritualidad del Carmelo, la llamó varón ilustre disfrazado en cuerpo de mujer, reconociendo en ella una fortaleza y un talento poco comunes en su tiempo. Teresa y la modernidad literaria. Ya en el siglo XX, Unamuno vio en Teresa la más recia encarnación del espíritu español, convencido de que su prosa resumaba autenticidad y vida. Y María Sembrano, filósofa y ensayista, escribió que Teresa habló con una voz que no era solo de mujer, ni de monja, sino de ser humano entero en lucha con Dios, como mujer revolucionaria para su época. Su valentía para desafiar los roles tradicionales de la mujer y su lucha por la reforma del Carmelo la convierten en una figura inspiradora y adelantada a su tiempo. Por eso, más allá de la mística, los filólogos y críticos literarios la sitúan entre los grandes creadores de nuestra lengua, junto a Cervantes, Quevedo o Góngora. Santa Teresa, tan anterior a las escuelas poéticas del barroco, puede entenderse como el paso de la poética medieval a la renacentista. En la poesía se deja llevar por la musicalidad de la métrica más tradicional, mientras que su prosa, de clara función autobiográfica, sirve sobre todo para mostrar su interioridad. Por ello, su estilo se caracteriza por su riqueza léxica popular, por lo atrevido de sus metáforas y por su espontaneidad y sencillez. Teresa de Jesús no solo reformó el Carmelo y abrió caminos de espiritualidad, también reformó la lengua, mostrando que la literatura es verdadera cuando nace de la vida. Por eso ocupa junto a Cervantes un lugar en el pilar mayor de la literatura española. Cuando contaba con 39 años de edad, siendo monja ya desde hacía varios lustros, una visión de las penas del infierno la estimuló a emprender la reforma de su orden, tornándola a la severidad y pureza primitiva. Se abre así en su vida una época de sufrimientos, incomprensiones, persecuciones y trabajos de todo tipo. En 1562 fundó el primer convento, el de San José de Ávila, con arreglo a la nueva regla, la de las carmelitas descalzas. Sin embargo, las carmelitas de la antigua observancia recibieron las innovaciones con gran hostilidad. La denunciaron ante la Inquisición por escribir el libro de la vida y por eso fue procesada. No obstante, ayudada por Fray Luis de León, Juan de la Cruz y por los jesuitas, que también pretendían reformas en la vida eclesiástica como una respuesta a la reforma protestante, logró que Felipe II consiguiera la declaración papal de los carmelitas descalzos como provincia independiente, con lo cual quedaba asegurada la reforma del Carmelo. De este modo, fundó 17 conventos. El último se ubicó en Alba de Tormes, donde muere el día 4 de octubre de 1582. Después sería beatificada y en 1614 y canonizada en 1622 como Santa Teresa de Jesús, cuya festividad se celebra los días 15 de octubre. Teresa de Jesús, sin procurarlo, le dio a la literatura española del siglo de oro una reforma literaria que continuaría hasta nuestros días. Muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de escucharnos y seguimos adelante. Bueno, continuamos con el programa de hoy y nos acompaña Jaime Cossack desde Sevilla, en España. Bienvenido, doctor Cossack. Tiene el micrófono abierto para usted. Encantada de tenerles. Hola, buenas tardes, buenos días, amigos de la Academia y de la Literatura Visión.
Estoy otra vez con mis apuntes literarios. Hoy con una cuestión un poco... El título del artículo que he escrito se llama Fósiles lingüísticos. Esto no es que dejarte a nadie, simplemente es para destacar que hay trabajos que se publican hoy día, pero en el mismo momento de publicarlos ya son antiguos, ¿no? Ya son antiguos en el sentido literario, ¿no? Porque también la literatura es objeto de la ciencia, no solo el espacio y la astronomía, ¿no? Porque el último descubrimiento es que han descubierto unos planetas que dicen que no deberían estar allí. Y no deberían estar ¿por qué? Por los cálculos terrestres. Pero si los cálculos terrestres están equivocados, no es que esos planetas no deberían estar allí, sino que los cálculos no deberían ser los que son. Son erróneos los cálculos, no los planetas. Pero el ser humano, el terráqueo es un poco muy... muy centrado en sí mismo, digamos. Bien, ¿esto a qué me remite? A la cuestión del tiempo histórico y el tiempo real. Entonces, en el tiempo histórico, por ejemplo, estaba pensando, porque estaba leyendo otros días, estaba releyendo, pues ya lo he leído hace unos cuantos años, el Ulises, ¿no? De Joyce, que fue publicado en 1922, pero que sigue teniendo más que una plena actualidad. Es un libro de esos que cambió la lengua inglesa, que está en todas las librerías, pero que nadie lo ha leído. Yo, de hecho, empecé muy joven, a los 30, y hasta los 50 no lo he podido leer. O sea que es complicado leerlo. Y esto me hizo recordar una conversación con mi nieta, que tiene 10 años, ¿no? Entonces ella me dijo, he empezado a leer el primer libro de mi padre, pero me he cansado. Y yo le dije, eso es porque el dibujo del libro es diferente a los libros que tú lees. Y el orden matemático es diferente. Y ella me dijo, tus libros también son así. Y yo le dije, pues no sé cómo son mis libros, pero el orden matemático te cansa o te motiva. Esto es porque las conversaciones normales, lo que se llama normalidad, tiene un orden matemático sucesivo. Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y si uno le habla al otro en 1, 5, 10, 15, 20, 25, el otro ya me acusa de algo, ¿no? No lo entiende. Entonces, el Ulises es un libro, ya te digo, publicado en 1922 y que se trata de un libro que relata un día en la vida de Leopold Bloom, y es en relación a su mujer y a su mujer Molly y su amigo Stefan Dedalus. Y el protagonista de la obra es el lenguaje, no es el protagonista nominal. Entonces, es un libro que cada capítulo es diferente, ¿no? Es un estilo diferente cada capítulo, una puntuación diferente, un uso diferente del idioma. Entonces, ya digo, es un libro de esos que están en todas las librerías y que nadie ha leído. Entonces, ¿por qué fósiles lingüísticos? Porque si nos preguntamos qué espiral es el ser del hombre, del humano, terráqueo, o más bien directamente, ¿es una espiral la figura espacial? Entonces, digamos de momento que si expulsamos lo geométrico de las intuiciones filosóficas, regresa inmediatamente. En dicha espiral podemos preguntarnos cuántos dinamismos se invierten en los relatos, pero no se sabe inmediatamente si se corre al centro o si se va uno de él.
Así, el ser en espiral que se designa desde fuera como un centro bien investido, no llega nunca a su centro, ya que el ser del hombre, el ser humano, es un ser desdibujado. Y toda expresión lo desdibuja, toda expresión nueva lo cambia de sitio. Es más, se debe descentrar el sujeto, uno, para poder pensar en una cuestión. Y entonces ahí entran las funciones de las interpretaciones, tanto psicoanalíticas como sociológicas, porque centrado en uno mismo no se puede pensar nada. Centrado en uno mismo, el criterio es uno, pero si uno descentra, se puede ver como desde fuera. Es lo que se representa en el cine como alguien que sale de sí mismo y se mira desde fuera, como si fuera un fantasma, ¿no? Pero sabemos que en el reino de la imaginación apenas se anticipa una expresión, el ser necesita otra. Entonces el ser debe ser, me imagino, el ser de otra expresión, porque siempre busca la siguiente. Sin embargo, en general, pienso que debemos evitar los conglomerados verbales, ya que la filosofía no tiene interés, la metafísica no tiene interés en verter pensamientos en fósiles lingüísticos. Y la filosofía hoy en día está desprestigiada, pero toda ciencia desprende una filosofía. Entonces, la filosofía siempre está presente, aunque no lo sepamos, siempre respondemos a un modelo lingüístico, filosófico y hasta científico, ¿no? Los que descreen del cambio climático, porque dicen que es terrorismo climático, son un fósil del pensamiento, aunque tenga votos en sectores de la población, pero es un fósil del pensamiento, es un fósil lingüístico, no es algo que podamos considerar como algo serio, es algo publicitario. Entonces, pienso que uno debería aprovechar la movilidad de las lenguas, permaneciendo, sin embargo, en la homogeneidad de una lengua materna o paterna o adoptada. Es decir, debemos trabajar una lengua hasta poder pensar en esa lengua. Porque la gente dice, yo hablo inglés, ya, pero tú piensas en inglés. Pues no, pues entonces no hablas inglés. Hasta que no llegues a pensar en español, castellano o en inglés, esa lengua no la manejas, no la tienes incorporada realmente. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo, supongo que ya estará bien por hoy. Así que pienso, para terminar, que sería importante que podamos llegar a usar o a beneficiarnos de las lecciones de las ciencias modernas, la psicología, la filosofía, la epistemología, la lingüística contemporánea, ¿no? Y beneficiarnos de eso, aprovechar, dejarnos penetrar por los tiempos modernos y no convertirnos nosotros mismos en fósiles lingüísticos. Muchas gracias, doña Rosalía, amigos de Literatura Visión, y ya en la próxima entrega volveremos a hablar de estos temas. Ahora nos trae el capítulo de la Argentina, nos trae una presentación de la directora de la Delegación de Buenos Aires, la señora Vilma Sastre, con una hermosa representación de Buenos Aires en alguno de sus momentos. Muchísimas gracias, Vilma, bienvenida.
Buenas tardes, Rosalía. Buenas tardes, miembros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Yo soy Vilma Sastre, directora de la región Buenos Aires. Estoy con mis compañeras, Nora Quiroga, vicedirectora de la región Buenos Aires. María Victoria Rivas, secretaria de la región Buenos Aires. Bueno, en este momento estamos en este maravilloso edificio que es el Museo Sarmiento, porque vamos a hablar de la educación, y qué mejor que hablar de la figura de Sarmiento, que fue el gran maestro argentino. Este edificio fue construido por el arquitecto Juan Bustriaso en 1871, se inauguró, y tiene un estilo ecléctico, entre manierista y renacentista italiano, que era lo que se usaba mucho en Buenos Aires, en las construcciones de Buenos Aires entre 1850 y 1880. Vamos a entrar para mostrarles el museo, para mostrarles las salas. Este museo también fue sede del gobierno en una temporada, del gobierno nacional, y siempre funcionó como la municipalidad en ese momento del pueblo de Belgrano. Ahora es el barrio de Belgrano, pero era el pueblo de Belgrano, o sea que fue sede de la municipalidad de Belgrano, fue provisoriamente durante un tiempo sede del gobierno nacional, y bueno, ahora es el museo porque en 1831, en el cincuentenario de la muerte de Sarmiento, se decidió darle el nombre de Museo Domingo Faustino Sarmiento, así que lo vamos a conocer. Gracias. Como verán, este salón es uno de los que funcionó como sede del gobierno nacional. De allí que vamos a encontrar el óleo sobre tela de Nicolás Avellaneda, uno de los presidentes, y el de Domingo Faustino Sarmiento, como ven acá, un óleo maravilloso, con la banda presidencial. Ahora voy a hablar de la ley 1420, que es la más importante. Esta ley es considerada la base primordial del sistema educativo. El eje fundamental se centró en la gratuidad y obligatoriedad escolar, con el objetivo de que la escuela fuera un medio de alcance de los niños y las niñas. Sin lugar a dudas, la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que había sido presidente años anteriores y que en ese momento tenía otros cargos educativos, es central para pensar la cuestión. Hasta su promulgación, solo accedían al conocimiento los varones de clases acomodadas, a cargo de la institución eclesiástica. Con la ley se amplían las posibilidades de acceso a la educación, principalmente en las necesidades de formar los maestros y las maestras argentinas, que serían quienes ocupen el nuevo rol social. La colección en este museo está conformada por pinturas, mobiliario, medallas, condecoraciones, porcelana, libros, documentos y objetos que pertenecieron a Sarmiento, es decir, su biblioteca, hemeroteca y archivo, además de algunos objetos personales, como vemos en esta vitrina. De su vida política se pueden encontrar piezas de relevancia, como el uniforme que usó en la batalla de Tonelero, así como la banda y el bastón presidencial utilizado al momento de su asunción. Tenemos acá una de las máximas de Sarmiento que dice así: la banca clavada en tierra para las escuelas pobres y el mimbre que es como la banca, la cuna de la industria y de la cultura, irán multiplicándose porque nada cuestan, y dirán que dejé dos monumentos eternos, la escuela y la industria del pueblo.
Esto está escrito en una carta a Alfredo Saldías el 1 de septiembre de 1887, cuando él vivía en Asunción. Hablemos de quién fue Domingo Faustino Sarmiento. Nació en San Juan, provincia argentina, en 1811 y falleció en Asunción, Paraguay, el 11 de septiembre de 1888, día en que se celebra en Argentina el Día del Maestro en su homenaje. Fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista. Gobernador de la provincia de San Juan de 1862 a 1864, presidente de la Nación Argentina de 1868 a 1874, senador nacional por su provincia 1874-1879 y ministro del Interior en el año 1879. Durante su gestión presidencial se constituyó en la figura más representativa de la educación en Argentina. Hizo hincapié en actualizar el país con las prácticas de los países desarrollados. Alentó la inmigración y el asentamiento de educadores estadounidenses. Llegaron 65 entre las presidencias de Sarmiento, Avellaneda y Roca, y algunos educadores europeos. Construyó escuelas y bibliotecas públicas en todo el país, en un programa que duplicó la matrícula de los estudiantes durante su mandato. Durante su presidencia construyó más de 800 escuelas y la cantidad de alumnos pasó de 30.000 a 100.000 en un país de 2 millones de habitantes. Sarmiento favoreció la creación de instituciones científicas y culturales. Durante su mandato y con apoyo nacional, las provincias fundaron 800 escuelas de primeras letras, alcanzando un total en 1816, a un total de 1816 establecimientos, de los cuales 27% eran privados. Hablando de las maestras estadounidenses que hizo venir a la Argentina Sarmiento, porque él profundizó los escritos del pedagogo estadounidense Horace Mann, quien en las escuelas públicas de su país había aplicado la doctrina pedagógica del suizo Pestalozzi. Junto a la educadora Mary Mann, viuda de Horace Mann, el gobierno argentino, durante la presidencia de Sarmiento, contrató 61 maestras entre 1869 y 1898 para trabajar en escuelas normales del interior del país. En muchos casos tuvieron directamente que fundarlas y en otras ayudar a construirlas, como sucedería en Catamarca. La vida de todas ellas no fue nada sencilla. Debieron confrontarse con el idioma, costumbres, clima y ambiente distintos. Su labor fue fundamental para la modernización educativa del país, sentando las bases de las escuelas normales, la enseñanza laica y la educación de las mujeres. Algunas de las maestras más destacadas fueron Mary Olive Morse, Margaret Louis Collard, Mary Conway, Sarah Boyd, Frances Armstrong de Dessler y Jenny Howard, entre otras. Estudiantes argentinos egresados de la UBA que ganaron en estos 2 últimos años los siguientes premios. 10 estudiantes argentinos ganaron el Mundial Aeroespacial organizado por la NASA, superando a 39 universidades de todo el mundo. Estudiantes argentinos de la Facultad de Derecho
Fueron premiados internacionalmente entre más de 700 universidades internacionales. 2 argentinos entre los 50 estudiantes más destacados del mundo y fueron seleccionados entre más de 11.000 nominaciones y aplicaciones de 176 países. Y por último, lo más importante, científicos argentinos develan clave inmunológica para el cáncer, un avance mundial en el tratamiento. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, para terminar, estamos acá en la sala que es para niños, para que ellos hagan rompecabezas con Sarmiento, rompecabezas con un tintero, por ejemplo, lápices, latitas con hasta Sarmiento. Bueno, este es el saludo final para Rosalía, para los miembros de la academia. Agradecemos también a Literatura Visión, que nos va a difundir, y como final, aparte del saludo de mis compañeras, les voy a leer a continuación unos cuadros donde se refieren a los premios que han recibido desde hace 2 años, desde los últimos 2 años, los estudiantes y profesores que se han recibido en las escuelas públicas, porque eso es algo que me olvidé de decirles. Argentina es uno de los pocos países donde la educación pública es gratuita, o sea, primaria, secundaria y universitaria. Y ser egresado de la facultad de la Universidad Nacional, o sea, de la UBA, Universidad de Buenos Aires, en el caso de esta región, es haberse recibido en un lugar de profesores de excelencia. Y no muchos países lo pueden tener. Indudablemente la educación está dada no solamente para estudiantes argentinos, sino para extranjeros. Por eso tenemos a todos nuestros hermanos de Perú, Bolivia, Colombia, que vienen aquí a estudiar. Les agradezco, un cariño grande para todos y saludo de mis compañeros. Bueno, los saludo, será hasta pronto. Espero que disfruten de este video que difunde todo el esfuerzo de acá de Argentina por la educación. Gracias. Bueno, yo también los saludo. Me encantaría estar en New Jersey, pero estoy con esto, de esta manera. Chao. Bye bye. Continuamos y desde la Florida, nuestra queridísima Olga Muñoz nos trae su segmento Aprendiendo Nuestro Idioma, como siempre. Muchas gracias, Olga, bienvenida. Muy buenas tardes a todos los amigos de Literatura Visión, de nuevo en nuestro espacio Aprendiendo Nuestro Idioma, y hoy con las palabras sinónimas, que es la sinonimia, beneficio y el uso de sinónimos en poesía. Los sinónimos son 2 palabras o más diferentes que expresan un significado similar o igual. Elevar, subir, ascender, veloz, rápido, pequeño, chico, son muy conocidos. La sinonimia viene del griego sinonimia, derivada de sinónimos, sinónimo que significa, o sea, que se compone del prefijo sin, que significa con o junto, y onima, con y, nombre, lo que significa literalmente que con el mismo nombre o con nombres juntos, refiriéndose a palabras diferentes que comparten un significado similar o idéntico. Se da entre palabras con suficiente semejanza en su significado, de modo que no una puede reemplazar a la otra y el sentido de la frase no varía. Por ejemplo, perdí mis anteojos, perdí mis espejuelos, mis gafas, mis lentes. Me cortaré el pelo, me cortaré el cabello. En ningún momento la frase sufre ningún cambio, simplemente es la palabra que significa lo mismo. La relación de sinonimia puede estar dada por su significado estricto de diccionario o bien por la connotación que puede asumir un vocablo en determinados contextos. Por ejemplo, marido y esposo son sinónimos en cualquier caso, pero molesto y pesado no siempre, porque pesado es una palabra que representa peso o masa y no necesariamente tienen que ser sinónimos. Es común que las palabras de significado muy concreto o específico carezcan de sinónimos, como por ejemplo estetoscopio, arrebol, sobremesa.
mientras que los vocablos que expresan sentimientos, emociones o conceptos más bien abstractos pueden tener uno o más de dos, como por ejemplo bonito, lindo, bello, hermoso, agraciado, pero lo usamos en contexto. Un cuadro bonito, un lindo vestido, un paisaje hermoso. Esta última expresión se exalta la belleza, más que bonito, más que lindo. El sinónimo en poesía. Los sinónimos en la poesía son herramientas clave para evitar repeticiones, ajustar el ritmo, la rima y enriquecer la expresividad lírica. Palabras como ebrio por borracho, vivienda por hogar, refrán, aforismo, adagio o apotema, garúa, muy usado en América, por llovizna o lluvia, permiten a los poetas mantener el significado mientras modifican la sonoridad o el matiz emocional. Los sinónimos que se usan en una creación poética más comunes o más conocidos, tenemos cariño como pasión, idilio, alegre, contento, dichoso, radiante, triste, melancólico, apenado, sombrío, que exaltan la naturaleza o el entorno, casa, hogar, morada, vivienda, cielo, firmamento, cúpula azul, trabajar, laborar, afanarse, obrar, mirar, contemplar, observar, divisar. En la poesía el uso de sinónimos no solo sirve para la rima, sino también para enfatizar ideas a través del paralelismo sinónimo, donde una línea repite o amplía el pensamiento de la anterior usando palabras similares. Por ejemplo, los beneficios que nos da a los que escribimos poesía es evitar repeticiones, porque mejora la fluidez y el estilo. Para uso de rima consonante o asonante, permite encontrar palabras que terminan igual. En los matices, cambiar casa por hogar aporta sensación de calidez o intimidad distinta. El uso de sinónimos en una creación poética o narrativa de cualquier estilo refleja el dominio de vocabulario en nuestra biblioteca de palabras, elegancia y nivel del autor, un sello que lo distingue. Así lo vemos en el siguiente fragmento de diálogo en Don Quijote, de Don Quijote a Sancho, cuando le dice, cito, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Dones, tesoros, encierra, encubre. Ahí vemos con cuánta inteligencia, con cuánta claridad nos hace llegar este mensaje. Y termino con este poema del ecuatoriano Medardo Ángel Silva, donde el uso de sinónimos realza el sentimiento de los versos, entre otras figuras literarias. Se va con algo mío. Un derroche en el uso de la rima, el ritmo, la entonación y los sinónimos. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar. ¿Qué son cosas de niño? Me dices. ¿Quién me diera tener una perenne inconsciencia infantil? Ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. Espero que le haya gustado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahora nos complacemos con presentar el anuncio de los audio-vídeos de Alba Learning. Adelante, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas
y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Presentamos ahora los estelares de Literatura Visión y con esto vamos terminando el programa. Hoy traemos el capítulo de la Florida en una de sus presentaciones en Miami, en el condado de Dade, y lo representa Flor Ángel Jiménez. Entre ellos está también la directora, la subdirectora y todo el demás, el equipo completo del capítulo Florida. Además, el público en general que participa también en este programa. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Y así terminamos un programa más de Literatura Visión, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Hasta pronto y como siempre, vamos por más. Pues bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con nuestro evento del día de hoy, el amor en poesía. Vamos a darle la bienvenida a nuestra presidente, la doctora Flor Ángel Báez Jiménez, para que ella nos dé unas palabras de bienvenida. Excelente tarde para todos. La ALNMI capítulo Florida les da la bienvenida a este evento especial para celebrar el amor en poesía. Estaremos compartiendo datos interesantes y poemas de grandes poetas hispanoamericanos. Quiero compartirles palabras de sabiduría sobre el amor según el concepto de Platón. ¿Qué es el amor? Es elegir al otro desde la libertad, no desde la carencia. Es crecer juntos sin anularse y buscar la verdad incluso cuando incomoda. El amor no es posesión, es comprensión. Porque donde hay amor verdadero, hay respeto, paciencia y propósito compartido. Vale esto también por el Día de la Amistad. Felicidades y bienvenidas. En segundo lugar, me toca a mí, Nekane de Lenis, con muchísimo placer. Y vamos a hablar de nada más y nada menos que Mario Benedetti, que me acompañó en toda mi adolescencia. Nació el 14 de septiembre de 1920 en El Paso de los Toros, Uruguay, y falleció el 17 de mayo de 2009 en Montevideo. Ya todos conocemos ampliamente, estoy segura, por lo que antes de entrar en uno de sus poemas, muy conocido por demás, voy a contarles algunas anécdotas de su vida que quizá desconozcan. Durante su exilio en los años 70, ya voy a hacer algo que no lo había hecho antes, aquí está. Durante su exilio en los años 70, cuando tuvo que abandonar Uruguay por la dictadura, Benedetti vivió en varios países: Argentina, Perú, Cuba y España. Pero lo que pocas personas saben es que durante ese tiempo atravesó periodos de profunda depresión.
En Madrid, en una etapa especialmente difícil, casi dejó de escribir. Sentía que la distancia de su país lo estaba vaciando por dentro. Fue entonces cuando comenzó a escribir poemas breves, íntimos, casi como conversaciones consigo mismo, sin pensar en publicarlos. Esos textos escritos en soledad y como una forma de sostenerse emocionalmente terminarían siendo parte de Cotidianas y otros libros posteriores. Lo interesante es que Benedetti confesó en entrevistas que escribir no era un acto heroico para él, sino una forma de supervivencia emocional. Decía que el poema no lo salvaba del dolor, pero le daba un lugar donde ponerlo. Esa es una clave hermosa para presentar su obra. Benedetti no escribía para impresionar, escribía para resistir. Durante los años de exilio, Benedetti contaba que muchos lectores se le acercaban después de recitales para decirle que Te quiero era su poema favorito. Algunos lo usaban en bodas, otros lo enviaban en cartas clandestinas durante la dictadura. Hubo incluso quienes lo copiaban a mano para regalarlo, porque no conseguían el libro. A él le sorprendía algo. Había escrito ese poema como una expresión íntima, pero terminó convirtiéndose en un símbolo colectivo. A ver, aquí, espérate. En entrevistas dijo algo precioso, que el amor no podía desligarse de la dignidad y la justicia, que amar también era una forma de posicionarse en el mundo. Eso le da una profundidad distinta al poema. No es solo amor romántico, es amor con conciencia. Ahora hablemos del poema que elegí para el día de hoy, que es Te quiero. En el mes del amor solemos pensar en flores, promesas y declaraciones intensas, pero Mario Benedetti nos propone otra forma de amar. Un amor que no es posesión, sino compañía. Un amor que no es dependencia, sino alianza. En este poema Te quiero, la palabra clave no es solamente amor, sino cómplice. Benedetti escribió estas palabras en tiempos difíciles, cuando el compromiso con el otro también implicaba valentía. Por eso este Te quiero no es frágil ni superficial. Es un te quiero que resiste, que acompaña, que camina al lado. Y quizás por eso tantas generaciones, hasta el día de hoy, lo han hecho suyo. Te quiero está compuesto por estrofas de 4 versos, con métrica y rima libre, aunque mantiene una musicalidad interna gracias a la repetición. Su estructura se basa en la reiteración del verso: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Lo que le otorga unidad y énfasis al mensaje central. Así, la repetición de versos y la construcción paralela le otorgan musicalidad y ritmo al texto. El poema sigue un patrón en el que cada estrofa desarrolla una razón específica del amor que siente el hablante lírico, resaltando tanto la dimensión personal como la colectiva de su relación. Y vamos con el poema. Estoy segura que todos lo van a decir adentro de cada una. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que 2. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro.
Tu boca es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Y si te quiero, es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y para cerrar, quizás el verdadero te quiero no sea solo una frase dirigida al otro, sino un reconocimiento del alma. Cuando Benedetti dice mi cómplice, nos habla de algo más profundo. Dos conciencias que deciden caminar juntas. En tiempos donde todo puede fragmentarse, el amor sigue siendo una fuerza que une. Este te quiero no es posesión, es presencia. No es dependencia, es elección consciente. Tal vez el amor verdadero sea ese espacio sagrado donde dos seres se reconocen libres y aún así deciden acompañarse. Y en ese acompañarse, el amor se convierte en luz. Muchas gracias. Me corresponde compartir con ustedes algunos aspectos interesantes de un poeta con una sensibilidad única, inspirado siempre en el amor y el desamor. Me refiero al poeta eternamente enamorado, José Ángel Buesa. Poeta cubano nacido en Cienfuegos, con una vocación para la poesía. Desde su más tierna edad, perteneció a diferentes agrupaciones poéticas y allí comenzó a darse a conocer con sus creaciones poéticas. En el año 1938 recibió el Premio Nacional de Literatura de la Academia de Artes y Letras de Cuba. Abandonó su patria en el año 1961 y el exilio lo llevó por Europa, específicamente España e Islas Canarias. Finalmente llegó a República Dominicana, donde permaneció hasta su muerte. José Ángel Buesa ha sido uno de los poetas más leídos de Latinoamérica por sus versos románticos y llenos de melancolía. Sus poemas cruzaron fronteras y aparecen traducidos al inglés, portugués, ruso, polaco, japonés y chino mandarín. Publicó más de 2 docenas de poemarios, dentro de los que se destacan Oasis, Fuga de las Horas, La vejez de Don Juan y Poema en la arena, entre otros. Escribió novelas y varias antologías poéticas. Dentro de sus poemas más destacados podemos citar Amor tardío, La despedida, Poema del amor ajeno y Poema del olvido. Fue catedrático de literatura en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña de Santo Domingo, República Dominicana. Sus restos descansan en esta ciudad del sol, Miami, Florida.
Él es uno de mis poetas preferidos. Es fuente de inspiración para mí, me encanta. Y elegí de él 2 poemas cortos. Primero, el poema del olvido. Como todas las cosas, te olvidaré algún día y me iré a otros lugares, lejos, lejos de aquí. Y no volveré nunca a escribir poesías, porque todas mis poesías eran para ti. Y cuando me haya ido y deje de hacer versos y ya te haya arrancado por fin del corazón, una sonrisa entonces, una palabra, un gesto, harán que te recuerde con algo de emoción. Mas no podré olvidarte, aunque crea que te olvido, pues lo que bien se quiere no se puede olvidar. Igual que un río seco, olvidar no ha podido, que sus aguas un día corrieron por el mar. Y termino con el poema Quizás. Quizás te diga un día que deje de quererte, aunque siga queriéndote más allá de la muerte. ¿Y acaso no comprendas en esa despedida que aunque el amor nos une, nos separa la vida? Quizás te diga un día que se me fue el amor y cerraré los ojos para amarte mejor, porque el amor nos ciega, pero vivos o muertos, nuestros ojos cerrados ven más que estando abiertos. Quizás te diga un día que dejé de quererte, aunque siga queriéndote más allá de la muerte. ¿Y acaso no comprendas en esa despedida que nos quedamos juntos para toda la vida? Loor, honor y mi respeto a José Ángel Buesa. Compartirles a usted uno de mis poetas preferidos, Miguel Hernández. Tuvo una vida bien triste, pero en medio de su tristeza hizo unas poesías preciosas, muy lindas. Ok, nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910. Murió en Alicante el 28 de marzo de 1942. Fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Estuvo vinculado personalmente con los miembros de la generación del 27 y recibió sus influencias. Con la generación del 30, volcó su poesía hacia temas sociales, políticos y trágicos, marcados por la Guerra Civil Española. Lo conocieron como el poeta del pueblo. Su infancia y juventud. Miguel fue hijo de Miguel Hernández Sánchez y Concepción Gilabert. Tuvieron 7 hijos, Miguel fue el tercero. Su familia dedicada a la cría de ganado caprino. Su madre era una mujer muy enfermiza. Miguel estudió en el colegio jesuita y abandonó el colegio a muy pronta edad. Su padre rechaza una beca para que Miguel continúe estudiando en 1925. Mientras cuidaba el rebaño, escribía sus primeros poemas, visitaba la biblioteca pública y formó un grupo de literatura de jóvenes de Orijama. Se hizo muy amigo de Ramón Sige. Leía libros del Siglo de Oro, Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Calderón de la Barca, entre otros. Estuvo interesado por el teatro y asistió a la celebración en el pueblo de él, en la casa del pueblo de Orihuela. Incluso llegó a participar en algunos de ellos. Su primer viaje a Madrid fue en 1931, en busca de trabajo, pero regresó a Orihuela sin haberlo logrado después de 6 meses. Su segundo viaje e intento a Madrid fue en 1933. Publicó su libro Perito de Lunas. Este fue el comienzo muy prometedor. Trabajó como colaborador en misiones de pedagogías y luego en la revista Toros. Su director fue José María Casio. Este lo acogió y lo protegió y era como su protector. Conoció a Pablo Neruda estando en Madrid y fundaron juntos una revista que se llamaba Caballo Verde. En el 35 murió su mejor amigo Ramón Sige y le dedicó una poesía que es bien conocida que se llama Eligia.
Este libro provocó entusiasmo de Juan Ramón Jiménez, o sea, toda esta gente se conocían en esa época, era maravilloso todo lo que tenían ellos para compartir y todo. En 1936 se afilió al Partido Comunista de España. Consigue un puesto de comisario político comunista en el ejército en 1937. Ese mismo año se casa con Josefina Manresa. Es hija de un guardia civil. Siendo el comunista, se casa con un guardia civil. O sea que le tocó una vida bien complicada, bien dura. Fue a Rusia, estuvo en Rusia y luego en representación del gobierno. En noviembre del 37 nace su primer hijo, Manuel Ramón, que muere a los 11 meses. En el 39 nace su segundo hijo, que se llama Manuel Miguel, a quien le dedica La nana de la cebolla. Me imagino que todos hemos oído hablar de ese poema. Cuando termina la guerra en 1939, surge el franquismo y ahí comienza la persecución. Al intentar ir a Portugal, lo detienen por no tener autorización y lo envían a la cárcel. Su esposa le envía una carta y le dice que solo comen su hijo y ella pan y cebolla. Y ahí es cuando él hace su poema, porque él está en la cárcel y no puede proveer para la familia. Entonces lo envían a varias prisiones estando en España y es condenado a muerte por haber sido comunista. Sus amigos abogan por él y le condenan la pena a 30 años de prisión. Se enferma de bronquitis, tifo y luego le da tuberculosis. Estando en la cárcel, entonces viene uno de los profesores de él, de la jesuitas, y le dice que para convertirse y que le den tratamiento, tenía que convertirse al catolicismo de nuevo, porque él se había salido de todo eso cuando estuvo militando en el comunismo. Entonces, ya era lo último que él podía hacer para su esposa y se casaron por la iglesia en la capilla de la misma cárcel donde estaba. Y muere a los 31 años. Fue una vida muy corta, pero muy pródiga y muy activa. Él estuvo muy comprometido con la escritura. Entonces, sus obras principales fueron Perito de Lunas, El rayo que no cesa, El viento del pueblo, El nombre acecha y Cancionero y romancero de ausencias. En este está el poema que les voy a leer. El legado de Miguel Hernández es recordarlo como el poeta del pueblo por su sensibilidad hacia el sufrimiento de la gente común. Su obra combina pasión amorosa, dolor esencial, denuncia social y compromiso político. El poema que les voy a leer se llama Menos su vientre. Este poema lo hizo muy famoso Serrat en los años 70. Entonces dice así: menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro, fugaz, pasado, baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo inmundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Gusto de estar aquí con ustedes. Como dijo Necane, hoy voy a hablar de Pablo Neruda. Amor al amor. El amor nos acompaña siempre, nos afecta, nos desvela, nos alimenta, nos alienta, nos consume por dentro y nos consuma como seres humanos. Es la experiencia universal que toca a todos. Y Pablo Neruda escribió abundantemente sobre esto. El amor fue un tema recurrente en la poesía del escritor chileno y fue justamente un libro amoroso titulado 20 poemas de amor y una canción desesperada el que le daría a Pablo Neruda notoriedad internacional. Su consagración llega así en los cantos a estas profundidades del alma que hacen de la experiencia humana algo trascendente y sublime. No en balde recibió el Premio Nobel de Literatura. Pablo Neruda veía el amor como una fuerza intensa, a menudo contradictoria, que mezcla pasión física, melancolía y una profunda unión espiritual. Para él,
El amor era tanto un refugio como la muerte y la soledad. Como en uno de sus poemas, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Como un dolor agridulce, destacando frases icónicas como es tan corto el amor y tan largo el olvido. Su visión del amor evolucionó con el tiempo, abarcando desde la desesperación melancólica hasta una entrega más madura y terrenal. Frecuentemente equiparaba el amor con elementos naturales como la tierra, el viento o el agua, describiéndolo como algo instintivo, físico y arraigado. En sus primeros poemas, el amor es inseparable de la melancolía, el recuerdo doloroso y la pérdida. Describió el amor como una cuerda dura que une y hiere a la vez. Un fragmento de ese poema. Ay, nuestro amor es una cuerda dura que nos amarra, hiriéndonos. Y si queremos salir de nuestra herida, separarnos, nos une de nuevo, con un nuevo nudo y nos condena a desangrarnos y quemarnos juntos. El amor es un destino, una entrega total donde el amante centra su vida en la amada. Aunque reconoce la fragilidad del olvido, también describe el amor como capaz de vencer el tiempo y la muerte a través de la memoria y la unión incondicional. En resumen, el amor para Neruda no es un concepto lógico, sino una experiencia intensa e irracional, a menudo trágica, pero esencialmente humana y transformadora. Entonces, yo escogí de Pablo Neruda el poema número 12. Para mi corazón, basta tu pecho. Para tu libertad, bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga, como una ola. He dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mástiles. Como ellos, eres alta y taciturna, y entristeces de pronto, como un viaje. Acogedora como un viejo camino. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté, y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Bueno, un par de datos curiosos que encontré de él, que tenía una fascinación por objetos inusuales que atesoraba en sus casas de Chile, que eran 3, la Chascona, la Sebastiana y otra que se llamaba la Isla Negra. Estas colecciones incluían mascarones de proa, caracolas marinas, botellas de colores y mapas antiguos. Otro dato interesante que encontré es que solamente tenía 19 años cuando publicó el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es uno de los libros más leídos y traducidos en el mundo entero. En 1945 se convirtió en el primer poeta en recibir el Premio Nacional de Literatura de Chile. La figura de Pablo Neruda es, sin duda, una de las más perdurables en la poesía. A través de su obra, no solo capturó la esencia de su tiempo, sino que también se convirtió en un eco de las luchas y esperanzas de la humanidad. Su legado trasciende fronteras y en cada verso su voz sigue viva, recordándonos el poder de la palabra y la belleza de la vida. Muchas gracias. Romanticismo. Todos conocemos de José Martí. ¿Quién no conoce de José Martí? Nuestro apóstol de la independencia en Cuba. Y José Martí nació en 1853 en La Habana, Cuba, y murió en combate en 1895 en Dos Ríos. Apóstol de Cuba, aunque precursor del modernismo, mantuvo una profunda veta romántica en su vida y obra, caracterizado por un amor intenso, a menudo trágico y ligado a la belleza. El dolor y la patria, figuras como María García Granados, la Niña de Guatemala, Carmen Sayas Bazán y María Mantilla, marcaron sus relaciones. Su poesía destaca por la sinceridad, la exaltación de la mujer y el amor como esencia de la vida.
Para ustedes un poema bastante conocido por todos nosotros. Quiero la sombra de un ala, contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín le enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de amor, de olor, él volvió casado, ella murió de amor. Iban cargándole en andas obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador, él volvió con su mujer, ella murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en 2 bancos, besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer me llamó el enterrador, nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Ese es el romanticismo de José Martí, reflejado también en sus versos sencillos y en toda la poesía que él hace. Martí era un romántico, yo estimo que era más romántico que todo, ¿verdad? Y yo lo llevo en el corazón. ¿Quién lo lleva a José Martí en el corazón? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Y hoy vamos a trasladarnos al siglo XIX. Hablaremos sobre el gran romántico José de Espronceda. José de Espronceda fue un escritor español de la época del romanticismo, considerado el poeta más representativo del primer romanticismo en España. Escribió numerosos poemas cortos que llamó canciones, de los cuales el más conocido es la Canción del Pirata, que aún se estudia y aprende en los colegios y campamentos de verano en España. Su principal maestro y profesor fue el poeta y erudito romántico Alberto Lista, quien le impartió clases en el prestigioso Colegio de San Mateo en Madrid. Un poeta muy famoso que impactó también a Espronceda fue el poeta Lord Byron, poeta británico que figura entre los más emblemáticos del romanticismo europeo. Influyó en sus producciones poéticas hacia un romanticismo exaltado, pletórico de ritmo, color y fantasía. José de Espronceda es el autor de obras como El Pelayo, El Estudiante de Salamanca, etc. Es además uno de los testigos principales de toda una época. ¿Qué aportó José de Espronceda al romanticismo? Cultivó los principales géneros literarios del momento que le tocó vivir: el poema épico, la novela histórica, el teatro, pero fue especialmente conocido como poeta lírico, uno de los poetas románticos más destacados de la primera mitad del siglo XIX. El estilo de Espronceda, en consonancia con los asuntos que poetiza, es sonoro e intenso, con abundancia de rimas atractivas, contrastes, exclamaciones e interrogaciones retóricas. Muestra asimismo un gran dominio de los recursos literarios y utiliza adjetivación sensual y emotiva. Es característico del autor el empleo de la polimetría, es decir, la variedad de metros compatibles entre sí. El reconocimiento público le llegó gracias a su producción lírica. Su obra se identifica por su carácter romántico, sobresaliendo en su poesía su modo apasionado, temas como la justicia y el amor. Representante del citado movimiento romántico, poeta innovador y expresivo
que impactó en la literatura española. A pesar de su corta vida, nació en el año 1808, muriendo en el 1842, el legado de Espronceda es significativo. Influyó en el desarrollo poético de su época, inspiró a generaciones de escritores y poetas. Sus obras siguen siendo estudiadas y leídas. Representa el espíritu romántico y su poesía sigue siendo relevante por su pasión y su emotividad. Concluyo con 2 cortos poemas de José de Espronceda. El primero, titulado Son tus labios como un rubí. Son tus labios un rubí, partido por gala en 2, arrancado para ti de la corona de un dios. El segundo, y con este concluyo, muy bonito también, las quejas de su amor. Bellísima parece al vástago prendida, gallarda y encendida de abril la linda flor. Empero muy más bella la virgen ruburosa se muestra al dar llorosa las quejas de su amor. Suave es el acento de dulce amante lira, si al blando son suspira de noche el trovador, pero aún es más suave la voz de la hermosura, si dice con ternura las quejas de su amor. Grato es en noche umbría al triste caminante del alma radiante mirar el resplandor. Empero es aún más grato el alma enamorada oír de su adorada las quejas de su amor. Muchas gracias. El amor sabe a eternidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar compartiendo este día con nosotros. Los estudiosos aseguran que lo bello está estrechamente ligado al mundo del arte, donde se aprecia lo bonito a través de colores, sonidos y palabras. Es así que la poesía se destaca por su capacidad de transmitir emociones y sensaciones a través del lenguaje que embellece con matices, mostrando un mundo diferente. El poema que hoy les traigo, A una rosa, de Luis de Góngora y Argote, que vivió en el año 1561 hasta 1627 y muere a los 66 años. A una rosa, este poema trata de un consejo del yo poético a una rosa para que demore su crecimiento o su nacimiento, así de esta manera prolongar su existencia en el mundo. La rosa en el poema es engreída y presuntuosa, que nos asombra por su belleza pasajera, y el yo lírico le recomienda que dilate su crecer. Poema. Ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tan poco, estás lúcida, y para no ser nada, estás lozana. Si te engañó tu hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir, muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu muerte, tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida y anticipas tu ser para tu muerte. Don Luis de Góngora es un poeta que vivió en el siglo
entre 1561 y 1627, como ya les dije, y la comparación que les tengo con el otro poeta que es desde ya más moderno, es Julio Flores, colombiano, que nació en 1867 y muere en 1923. La comparación es que ambos nacen a mitad de siglo y mueren al principio, a mitad casi del siglo siguiente. Uno con 66 años y el otro con 56 años. Durante el siglo XIX, Colombia fue escenario de guerras civiles partidistas y crisis socioeconómica. El país padeció guerras civiles, guerras locales, golpes militares y la Guerra de los 1000 días. En este contexto histórico caracterizado por una funesta crisis nacional, nació y creció y creó su obra el poeta Julio Flores. Tal marco histórico coincidió con el movimiento romántico que a fines del siglo XIX y principios del XX aún se mantenía en Colombia. Julio Flores ha sido llamado el último wagneriano y el último romántico, precisamente porque se mantuvo al margen del modernismo para permanecer fiel a sí mismo. Y termino con este poema que para mí es uno de los más tristes y más bonitos, porque él ha tenido, la poesía en sí guarda dentro de sí un sentimiento que es melancolía, tristeza, y a través de eso pues se manifiesta. No obstante, puede manifestarse con agresividad, puede ser patriótica, puede ser estimulante o imperativa, pero en este caso Julio Flores es un poeta melancólico y triste. Cuando lejos, muy lejos. Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, en lo mucho que sufro, pienses a solas. Si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre las olas. Cuando el sol con sus rayos desde el oriente rasgue las blondas gasas de la neblina, si una oración murmuras por el ausente, deja que me la traigan las golondrinas. Cuando la tarde pierda sus tristes galas y en cenizas se tornen las nubes rojas, mándame un beso ardiente sobre las alas de las brisas que juegan sobre las hojas. Que yo, cuando la noche tienda su manto, yo, que llevo en el alma sus mudas huellas, te enviaré con mis quejas un dulce canto en la luz temblorosa de las estrellas. Muchas gracias.